Preparen sus Biblias en Primera de Corintios 11. Bien, pues saludamos a todos en esta mañana que estamos ya terminando la celebración de la Pascua, como comúnmente se le conoce a esta semana en la que recordamos que Jesús murió en la cruz y resucitó en un día como hoy, ¿no? Voy a dar lectura a lo que tiene que ver mucho con esto y que está aquí en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Dice así en el verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, ¿sabe que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, utilizó muchos símbolos, ¿no? Muchas cosas que estaban al alcance de toda la gente, a fin de que se dé a entender todo lo que Él quería enseñarnos, ¿no? En su santa palabra. Por ejemplo, Él utilizó una semilla para indicar cómo la palabra de Dios se siembra en el corazón de las personas. Usó el asunto de la cizaña, también muy conocida en aquel tiempo, ¿no? Para hablar cómo los malos se mezclan con la gente buena, ¿no? También usó las perlas, usó las rocas, usó, bueno, ¿no? Habló de reyes, de monedas, de cuántas cosas, ¿verdad? Para que la gente, vuelvo y repito, entendiese. Y aquí, en el momento de la Pascua, cuando Jesús celebró con los discípulos la última Pascua, Él tomó 4 elementos que eran muy conocidos en esa ceremonia. Y esto es las copas de vino, ¿no? Así como la que tengo aquí en este momento, ¿no? Habían 4 copas de vino. Y Jesús tomó esos elementos para justamente llegar a este punto que acabamos de leer aquí en 1 Corintios 11, ¿no? Y establecer lo que se llama la cena del Señor. Otros la conocen como Eucaristía, ¿no? Comunión. Nosotros la conocemos y la llamamos, como aquí se leyó, ¿no? La cena del Señor. Y tiene un significado muy tremendo, ¿no? Y de una importancia tan grande que en algún momento Pablo, el apóstol, exhortaba, ¿no? a los creyentes en Corintio, diciendo que se debe tomar la cena del Señor, ¿sí? De tal forma que no seamos hallados culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, mire, hasta ese punto, ¿no? Por eso quiero en esta mañana traerles esta enseñanza, ¿no? De la cena del Señor desde sus orígenes, ¿sí? Desde sus raíces judías, ¿ya? Para entender qué es lo que Jesús, todo lo que Jesús quiso transmitirnos, ¿no? Con esto de la copa del vino y del pan. Entonces, yendo hacia las raíces, nosotros debemos trasladarnos al Éxodo capítulo 12, ¿no? Cuando el Señor ya estaba por liberar al pueblo de Israel de allá de Egipto, el Señor ordenó que se celebre esta Pascua con estos elementos. Voy a dar lectura, ¿no? En Éxodo 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ¿no? Entonces, estos son los elementos que el Señor estableció en la Pascua antigua. El cordero, cual era asado, ¿sí? Panes sin levadura y hierbas amargas, ¿ya? Pero hay otros elementos que no están aquí, que fueron luego incorporados y de los cuales Jesús también se valió para establecer la cena del Señor. Esos elementos que no están aquí son los que le estoy hablando, las 4 copas de vino. En la tradición judía se añadió esto haciendo referencia a 4 cosas.
que están aquí en Éxodo capítulo 6. Esas 4 cosas son los 4 hechos o promesas que el Señor les dio para liberar a este pueblo, ¿no? Y dice el Señor ahí, yo os sacaré, yo os sacaré, ¿sí?, de las tareas pesadas de Egipto. Yo los libraré de la servidumbre. Os redimiré con brazo extendido y os tomaré por mi pueblo, ¿no? Entonces, en base a esas 4 promesas, es que se tomaron 4 copas de vino para celebrar la Pascua, ¿ya? Y son llamadas la copa de bendición, la copa del juicio, la copa de redención y la copa de alabanza, ¿ya? Ahora nos trasladamos al tiempo de Jesús, porque esta celebración así se la mantuvo y se la mantiene hasta nuestros días, ¿no?, de parte de los judíos. Y en el tiempo de Jesús era celebrada de la siguiente manera, ¿no? Y voy a ir haciendo un paralelismo entre cómo se celebraba la fiesta de la Pascua por parte de los judíos y cómo Jesús la celebró y la fue dando un significado nuevo, ¿no? Bien, resulta que el padre de familia convocaba a todo su hogar, todos obligatoriamente, ¿no? Desde el más pequeñito, los niños, los jóvenes, hasta el más viejito, tenían que reunirse en esa fiesta de la Pascua, ¿ya? Entonces se daba inicio, cogía el padre de familia la primera copa, la copa de bendición, ¿sí?, y la bebía, invocando a Dios o pidiendo justamente haciendo una oración, ¿ya? Una oración que decía más o menos así: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Entonces de esa manera la bebían y se bendecía pues todos los alimentos que conformaban la cena de la Pascua, ¿no? Jesucristo también como cabeza de su familia espiritual, considerando a sus discípulos como hijos suyos, él también reunió en esta cena pascual a sus discípulos y tomó esa primera copa, ¿no?, que está en Lucas capítulo 22, verso 17, ¿no?, donde dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, ¿ya? Así empezó la cena de la Pascua, ¿ya? Luego se procedía de la siguiente manera, ¿no? Se tomaba una segunda copa, pero esta no era para beberla, se llamaba la copa del juicio. ¿Qué hacían con ella? Resulta que la tomaban con los dedos, ¿no?, el vino, y lo esparcían al suelo. Y esto lo hacían por 10 ocasiones, porque eso representaba las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Vuelvo y repito, ¿no?, por eso es llamada la copa del juicio. Entonces no la bebían, ¿ya? Ahora bien, no podemos encontrar en los relatos del Evangelio esta parte, ¿no?, pero suponemos que así lo hacía, porque eso era la costumbre, ¿ya? Pero también comenzaban ellos, después de esparcir el vino, con otras comidas que estaban allí presentes. Ya habíamos leído que entre esas comidas que estaban en la cena pascual se encontraban hierbas amargas y también pan sin levadura. Esto sí lo encontramos en los evangelios, en el Evangelio de Juan capítulo 13 en adelante, que Jesús también en algún momento mojó, dice, el pan, ¿no es cierto?, y se lo dio al discípulo que lo traicionó, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué significaba estas cosas? Y le voy a ir explicando. Al momento ya de empezar esta parte de la cena pascual, el niño más pequeño en la casa hacía la pregunta de rigor, y era una pregunta que estaba preparada. Y él decía: ¿por qué este día es diferente a todos los demás días del año? ¿Por qué solo hoy comemos el pan sin levadura? ¿Por qué solo hoy es que se come hierbas amargas? Y así, ¿no? Ese tipo de preguntas. Y entonces el padre de familia comenzaba a explicar sobre estos significados, ¿no? Y explicaba que las hierbas amargas representan el sufrimiento del pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud allí en Egipto. Y estas hierbas amargas también eran remojadas en agua salada. El agua salada representa las lágrimas, ¿no?, que era justamente producto del sufrimiento que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Tal como cual hoy sufre mucha gente que está afuera sin Dios y sin conocer la salvación del Señor. Esclavos del pecado, esclavos de los poderes demoníacos,
sufriendo mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que representan las hierbas amargas, ¿ya? Ahora bien, también, aparte de las hierbas, había ese pan sin levadura, y que también lo mezclaban con otros elementos hechos de manzana y de... bueno, me olvidé el nombre ahora. Dáctiles creo que eran. Y hacían una masa, ¿no? Que representaban los ladrillos que ellos, los israelitas, hacían para Egipto, ¿no? La tarea pesada, la servidumbre que ellos vivieron allí. Bueno, entonces el padre de familia comenzaba a explicar, vuelvo y repito, ¿no? Todas estas cosas a los pequeños, y así recordaban la ceremonia siempre. Ahora, nuestro Señor Jesús también hizo lo mismo. Cuando Él se sentó a la mesa con sus discípulos, también se desarrolló un diálogo en la que algunas preguntas fueron hechas, ¿no? Algunas preguntas fueron hechas, y es curioso que Jesús, ahí en Juan capítulo 13, verso 33, les llama a sus discípulos hijitos, ¿no? Y Él comienza a hablar de lo que realmente representa la Pascua. Es decir, que Él iba a ser sacrificado por la humanidad. Pero los discípulos no entendían eso. Todavía, aún ellos en su cabeza no podían entender cómo es que su Mesías, su Cristo, iba a morir en la cruz. Todavía no lo entendían, ¿no? Entonces, cuando Jesús les comienza a hablar de eso, comienzan a generarse algunas preguntas, ¿no? El Señor les decía: a donde yo voy, o sea, la muerte, a la cruz, vosotros no podéis ir. Pedro le decía: ¿a dónde vas? ¿No? Juan 13:36. Tomás también le preguntó, Juan 14:5. ¿Cómo pues, dice, podemos saber el camino? Y Jesús le respondía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe también le preguntó y le decía: muéstranos al Padre, ¿no? Juan 14:8. Y Jesús les volvía a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Judas, pero no el Iscariote, sino el otro Judas, también le preguntó: ¿y cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y así, ¿no? Entonces se desarrolla un diálogo, muestra entonces cómo esta parte de la Pascua que era explicativa, Jesús también la hizo para explicar a sus discípulos toda esa necesidad de partir hacia la cruz del Calvario, ¿no? Bueno, y también en ese diálogo Jesús en Juan capítulo 15 llega a decir: yo soy la vid verdadera. Y es que este elemento que está usándose en las copas, que es el vino, ¿no? Había de tomar ese significado en que Jesús mismo viene a ser nuestro vino. ¿Por qué? Porque Él está entregando su sangre en la cruz del Calvario. Y Jesús decía: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero eso obviamente que no lo estaba diciendo en sentido literal, sino en el hecho de que si creemos en Jesús, si creemos en su sacrificio, estamos comiendo de su sangre. Si creemos en que su sangre derramada en la cruz fue en lugar de nosotros, es como que estar bebiendo esa sangre, ¿de acuerdo? Haciéndonos beneficiarios de esa obra redentora en la cruz. Todo eso el Señor Jesús comenzó a explicarles a los discípulos, ¿no? Y bueno, al terminar la parte de la cena, ¿sí?, se tomaba una tercera copa, llamada la copa de la redención, ¿no? Y esta es la más importante para nosotros, ¿ya? Esta es la más importante para nosotros. Bien, se procedía entonces en la Pascua judía, terminada la parte esta de la cena y de las explicaciones que les digo, a tomar esta tercera copa y cantar algunos salmos, que son los salmos del 113 al 118. Y es interesante cómo la Biblia nos habla que Jesús también cantó los himnos, ¿no? Justamente cuando estaba en esta parte de la cena, cumpliéndose así todo, ¿no?, en Jesucristo. Bueno, yo les decía, esta copa es la más importante. ¿Qué nos dice el Evangelio? En Lucas capítulo 22, ¿no? Les voy a dar lectura. Y esa es la que siempre pues recordamos en este momento de la Pascua, ¿no? Porque Jesús instituye lo que, bueno, tal vez llamarían algunos la Pascua cristiana, ¿no? Y no es sino la celebración del pan y el vino, ¿no?, recordando la muerte del Señor.
Voy a dar lectura en Lucas capítulo 22, ¿no? Dice así: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, ¿no? Por tanto, se dan cuenta, el Señor ha tomado un elemento que era muy conocido en aquellos días, ¿no? Estas copas de vino, para simbolizar en ella su sangre derramada, ¿no? Y el pan que se utilizaba, ¿ya?, para representar su cuerpo que iba a ser entregado en la cruz del Calvario, la copa de la redención, y se la repartió a los discípulos. Pero mire que Jesús no la tomó. Mire, curioso eso, ¿ah? Jesús no la tomó ahí en ese momento, porque él habría de tomar esta copa de la redención a su manera. Y les voy a hacer recordar, mire, cuando llegaron a este momento de la cena pascual, Jesús salió con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Y en ese momento, él entró en una angustia muy grande, ¿ya? Se aproximaba el momento de ir a la cruz del Calvario, y en una agonía muy tremenda el Señor dice que incluso sudaba gotas de sangre. O sea, a ese extremo de la angustia llegó el Señor y oraba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Mire, si es posible, pasa de mí esta copa. Es que él se refería por esta copa de la redención a todo el sufrimiento que le implicaba desde ese preciso momento, ¿no?, hasta ir a morir en la cruz del Calvario. Implicaba la traición de uno de sus discípulos, el abandono del resto de sus discípulos, un juicio injusto que se hizo y se elaboró para acusar y condenar al Señor, porque no se halló nada malo en él, ¿no? Y luego la burla y el escarnio de los soldados romanos. Después el azote de los soldados romanos, ¿no es cierto? Después la corona de espinas, cuando lo golpearon en la cara, ¿ya? Y comenzó ese sufrimiento y esa agonía tremenda del Señor, para luego ir a ser clavado en la cruz del Calvario, donde estaría por varias horas agonizando, derramando su sangre. Esa es la copa de redención que el Señor decía: Señor, si es posible, pasa de mí, pero no se haga como yo, sino como tú. Era necesario que el Hijo de Dios muera, porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay otra manera en que Dios vaya a justificar al ser humano, sino es a través de la muerte de Jesucristo, en la cual todo el juicio justo del Señor cayó sobre él en lugar nuestro, ¿ya? Era necesario. Esa es la copa de la redención. ¿Y cómo entonces Jesús la tomó? ¿Cómo tomó esa copa de redención? La tomó en carne propia. Por eso es que no se la sirvió con sus discípulos, ¿ya? Se la sirvió él con su vida. Cuando ya Jesús estaba en la cruz del Calvario, en sus últimos momentos, dice que cuando él supo que todo estaba cumplido, es decir, que hasta el último de los pecados fue pagado en la cruz, entonces dijo: tengo sed. Y uno de los soldados romanos dice que remojó vinagre, ¿no?, en hisopo, y se lo puso en la boca. Y bebió el Señor, ¿ya? Terminó de beber esta copa de la redención en ese preciso momento, ¿no?, cuando ya todo fue consumado. Entonces dijo el Señor: consumado es, y entregó su espíritu y murió. ¿Ya? Bueno, dejémosle ahí una pausa por un momento, ¿no? Y yo quiero decirles aquí entonces que reflexionemos cómo nosotros estamos tomando esto de en serio, ¿ya? ¿Está usted participando del pan y el vino? ¿De esta copa de la redención? Acuérdese, Jesús decía: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no participa, no tiene vida eterna. Eso es lo que estaría diciendo. Hay personas que quizás viven en este mundo alejados del Señor y no están siendo beneficiarios de esta copa de bendición. El llamado sería para que
para que usted que escucha el mensaje, si es una de aquellas personas, pueda volver al Señor. Él le espera con los brazos abiertos. A Él le costó su vida, su sangre. ¿Cómo no le va a recibir? Si a Dios la muestra más grande de su amor por todos nosotros. Entonces, volvamos al Señor. Les voy a leer lo que dijo Pablo al respecto de la copa del Señor, ¿no? 1 Corintios. Ya les voy a buscar. Ya. 1 Corintios capítulo 10, dice el apóstol Pablo, mire, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ya? Ahora también dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? En el contexto de la idolatría en la que vivían los corintios, en ese contexto lo dice Pablo, porque habían creyentes que ya habían declarado, ¿no es cierto?, ser seguidores del Señor y participaban de la copa de bendición. Sin embargo, habían sido tentados a caer en alguna idolatría, ¿no? Participar de ciertos pecados. Entonces la exhortación es esa. Dice, no pueden, dice, participar de la copa de bendición, que es la comunión con la sangre del Señor, y luego ir a participar de los demonios. Entonces, mire, así de serio es la cosa. ¿Cómo está con nuestra vida? O sea, no podemos estar jugando, ¿no es cierto? Si somos del Señor, caminamos con el Señor. Pero no podemos nosotros también ir y apegarnos a la idolatría, ir a buscar a un brujo, ir a buscar la adivinación, ir al narcotráfico, yo qué sé, ¿no? Cuántas cosas. Y luego, entonces, o somos o no somos, ¿no? O estamos allá o estamos acá con el Señor. Por eso también el mismo Pablo luego exhortaba diciendo, con estas palabras, diciendo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga, qué serio que es esto. Bueno, pero dar la solución antes, ¿no? Diciendo, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahí está la solución, mire, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, hagamos un examen de conciencia, lo que está diciéndonos ahí. Si nos hemos apartado del Señor y hemos estado en contacto con las tinieblas de afuera del mundo, dice, pruébate, examínate, ¿ya? Confiesa tu pecado al Señor. El Señor te espera con los brazos abiertos siempre. Él es perdonador. Entonces dice, come del pan y bebe de la copa. Ah, ya, entonces si me he reconciliado con el Señor me da la posibilidad de volver a tomar de la copa de la redención, ¿no? Del pan y del vino, y así participar de la comunión con Él, de la comunión con su carne y su sangre. Bueno, eso nos narra la historia, ¿no es cierto? Hasta aquí la tercera copa, pero había una copa más, la cuarta, la que era llamada la copa de la alabanza. Entonces, al finalizar la cena pascual, ¿sí? Cuando ya habían comido el cordero y todo aquello, se servían esa cuarta copa dando gracias a Dios. Por supuesto que el Señor no la participó, porque ya en esa tercera copa Él ya fue tomado preso y fue a morir en el Calvario. Pero todo estaba en el plan del Señor, porque Jesús sí dijo y habló de esta copa de la siguiente manera, ¿no? Les voy a leer en Lucas, capítulo 22. Dice así, en el verso 10 y, del verso 15 dice,
Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Algo había que quedar incompleto. ¿Sí? El Señor está diciendo allí. Entonces hay una cuarta copa reservada, que es la copa de la alabanza, ¿sí? Para que la comamos nosotros con Él en el reino de Dios. Cuando el Señor vuelva por segunda vez y establezca su reino, todos nosotros somos invitados a aquella fiesta. Y ahí celebraremos nuevamente, ya con el Señor Jesucristo, de esa cuarta copa. ¿De acuerdo? Qué bendición entonces. Yo quiero que ahora al finalizar este mensaje, ¿no? Decirles, pues queremos participar de aquella bendición del reino de Dios. Queremos gozar en todo momento de esta redención que el Señor nos ha hablado y nos ha mostrado en esta mañana, ¿sí? Y que seamos disfrutando de toda la salvación en forma integral, ¿no? Es decir, salud, felicidad, ¿no es cierto? Bendición económica, y bueno, todos los aspectos de nuestra vida, si no solamente la parte de la vida eterna, sino todos los aspectos de que ahora mismo necesitamos. Entonces, vengamos al Señor. Yo quiero invitarles entonces para que participemos en esta mañana del cuerpo y de la sangre del Señor. Y les invito para que usted tome, por favor, entonces, las personas que tienen ahora acceso, ¿no es cierto?, a la copa de vino y del pan, les pido que la tomen en sus manos. Vamos a orar. Si de pronto usted no lo tiene, bueno, quisiera que al menos ore al Señor, ¿ya? Ya tendrá el momento de que pueda participar de aquello, ¿no? De esto. Pero al menos ore, se une en oración con lo que vamos nosotros a decir en este momento, ¿no? Bueno, permítame leer nuevamente en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Les invito a que ustedes se sirvan del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Les invito a que se sirvan del vino. Y ahora sí oremos dando gracias. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, a ser nuestro sustituto, y que Él sea quien cargue sobre sí mismo todo el peso del juicio que nosotros merecemos. Por esa sangre que fue derramada desde su cuerpo con el látigo romano, las espinas y los clavos, y que por cuya llaga, dice la Biblia, somos curados. Invocamos, Señor, que esa sangre ahora mismo nos limpie de nuestros pecados y nos dé salud. Sí, Señor. Y aquí nos unimos para que por todos están ahora mismo enfermos, esta sangre los limpie también y los sane. Te agradecemos, Señor, por tu cuerpo entregado en la cruz, que es la ofrenda, el sacrificio que Dios exigía para pagar la deuda que teníamos cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor. Amado Padre Celestial, creemos de que estamos en comunión con la sangre de Cristo, que esa sangre ahora mismo nos ha limpiado y nos cubre.
Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido con todos mis amigos que están mirándome por Facebook y les deseo pues que tengan una linda y bendecida semana en todos los aspectos de su vida. Amén.